produce una gran cantidad de bicarbonato, noten hasta dónde llega a sus niveles de producción. Pero en cambio el ulceroso duodenal, noten ustedes, muy bajo su capacidad de respuesta al mismo estímulo. Esto ocurre en el bulbo duodenal. Por eso es que el bulbo duodenal es el lugar de localización más frecuente de las úlceras duodenales. Pero la segunda porción y la tercera porción del duodeno son más resistentes. Y ven, ¿qué sucede? La misma cantidad de estímulo en el paciente ulceroso duodenal y en el normal, ambos elevan su producción de bicarbonato a este nivel y luego descienden. Esto es igual en el paciente ulceroso y en el paciente duodenal. Entonces el defecto está en el bulbo duodenal y no en la segunda y tercera porción del intestino. Siguiente. La secreción del ácido. Acá tenemos a los pacientes ulcerosos duodenales en la producción del débito ácido básico. Los ulcerosos duodenales producen más ácido en situación basal. El débito ácido máximo, los ulcerosos duodenales producen más. Y el pico ácido de producción, también los ulcerosos duodenales siempre van a producir. Cualesquiera que sea el parámetro, siempre los ulcerosos duodenales producen más ácido. Siguiente. ¿Qué significa las siglas MAO? Son las iniciales. Retroceda, por favor. El débito ácido básico. En inglés todos, el débito ácido máximo, el débito ácido pico o el pico ácido mayor, ¿no? Bien. Siguiente. El ácido es producido por las células parietales. ¿Cuánto de células parietales tenemos normalmente? Ya sabemos por fisiología, en promedio 1 billón de células parietales. Entonces, en los individuos normales, este es el nivel de número de células parietales. El ulceroso duodenal, observen ustedes, mayor población de las células parietales. El ulceroso gástrico puede tener menor número de células parietales. Por tanto, de acá deducimos, los ulcerosos duodenales siempre se van a producir con hiperacidez. Los ulcerosos gástricos puede ser con hipoacidez, con normoacidez o con hiperacidez. Por tanto, en el estómago el ácido puede ir por cualesquiera de esas tres variantes, mientras que en el ulceroso duodenal siempre va a ser hiperácido. Siguiente. La cicatrización. ¿Cómo podemos evidenciar la cicatrización en un paciente con úlcera péptica? Podemos evidenciar midiendo los factores de crecimiento y la actividad proteolítica. Acá podemos ver la actividad proteolítica de la pepsina. Noten, un pH muy ácido, su actividad más alta es cuando es alrededor de 2. Entonces, cuando hay una actividad proteolítica de la pepsina, la lesión no va a cicatrizar fácilmente. Si hay mucha actividad proteolítica, la regeneración que vamos a medir por un parámetro del factor de crecimiento del fibroblasto, acá vemos que es muy baja la capacidad de cicatrización. Pero a medida de que el pH comienza a ascender y llega a 4.5, hay un punto de encuentro. La capacidad proteolítica está en su momento menos agresivo y la capacidad de regeneración del epitelio comienza a ser mucho más eficiente. Por tanto, un pH más de 4.5 para arriba, si llegamos hasta 7, vemos cómo la actividad proteolítica cae grandemente y la actividad de regeneración se recupera rápido. Por eso, en un paciente que tiene úlcera duodenal, lo más conveniente es llevar rápidamente a un pH alrededor de 6 o 7. Pero con un pH de 4.5 también ya podemos nosotros ir controlando. Ejemplo, si acá utilizamos un antiácido, el antiácido va a ser un poco más lento. La capacidad de cicatrización va a ser más lenta. Pero si utilizamos un omeprazol, la capacidad va a ser mucho más
Entonces, de ahí viene nada más lo que se llama la facilidad del tratamiento. Un paciente con un antiácido tiene que estar tomando 1 a 3 horas después de desayuno, almuerzo y comida, ¿no? Entonces es muy tedioso para alguien que trabaja, pero alguien que trabaja le dice, señor, un omeprazol 1 vez al día y es mucho más fácil. Entonces ya vienen pues costos, ya vienen facilidad, etcétera, etcétera, para la cicatrización. Pero todos los medicamentos que elevan sobre 4.5, a la final van a ser cicatrices. Más rápido o más lenta, nada más la úlcera. ¿Sí? Pero doctor, si disminuyes el pH, perdón, si aumentas el pH y lo más alcalino, como menos ácido, ¿no se supone que el paciente también va a carecer de ciertas vitaminas que requieren un medio ácido? No, al contrario. Si usted utiliza un medicamento de estos de acá para las vitaminas, básicamente hablemos de la vitamina B12. La vitamina B12 cuando es aguda, el mecanismo de inhibición de ácido no se va a ver afectado. Pero si usted utiliza de una forma muy prolongada, entonces sí la vitamina B12 va a tener problemas. ¿Y cuál es el tiempo más o menos promedio en que un paciente usando un omeprazol puede ya comenzar a tener caída de su vitamina? Por ejemplo, un vegetariano que no ingiere, ¿no? Pues un promedio a los 3 meses ya comienza, está bien. Y al año ya está con deficiencia de vitamina B12. Por eso cuando se utilizan los omeprazoles hay que ir vigilando si este paciente va a hacer otras complicaciones propios de la alteración del ácido. Cuando el ácido está por mayor de 4.5 no vamos a absorber fierro, no vamos a absorber calcio adecuadamente. Vamos a tener un problema de que las bacterias que son normalmente destruidas por el jugo gástrico no lo van a hacer. Entonces estos pacientes van a tener mayor cantidad de episodios de diarrea. Más fácilmente les da una diarrea. Y el otro, si usted está inhibiendo mucho, pisa mucho el freno del ácido, ¿qué hormona se le da? La gastritina. Y cuando hay una hipergastrinemia, ¿qué estás promocionando? Estás promocionando una hiperplasia de las células parietales, una hiperplasia de las células G. Y recuerden que la gastrina tiene un efecto sobre los colonocitos. Entonces, si este paciente tiene algún riesgo de cáncer de colon, más rápidamente va a despertar ese riesgo. Eso hay que estar evaluando. Si tiene usted una paciente menopáusica que está con problemas de osteoporosis, a este paciente no se nos va a ocurrir darle un omeprazol por tiempos largos, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar el medicamento o sustituir, en este caso, por vía oral o vía endovenosa. Ahora hay vía endovenosa, el calcio le ponen 1 vez al año y con eso se controla. ¿Ya? Entonces, ella viene ya el manejo terapéutico. ¿Okay? ¿Qué uso, qué no uso para un paciente? ¿Cómo le quito ese riesgo o cómo le disminuyo el riesgo? Porque hay riesgos que no podemos quitar totalmente. Pero en este caso, sí, por ejemplo, le ponemos vitamina B12, estamos evitando el riesgo. Pero ya es más costo. Entonces, poner en la balanza costo-beneficio. ¿Sí? Bien, pero para la cicatrización esto es clave. En momentos agudos no va a alterar. Porque una úlcera, ¿en qué tiempo se va a cicatrizar? 6 o 8 semanas. Si no cicatriza 6 o 8 semanas de lesión, hay que reevaluar. Algo está pasando con una úlcera. No vaya a ser que sea un cáncer precoz que está remediando una úlcera. Por eso el control de una úlcera gástrica, sobre todo las gástricas, hay que hacer después de terminado el tratamiento. Sigue. Entonces la úlcera duodenal va a tener condiciones previas. Una condición previa es de que llegue el Helicobacter pylori, en el estómago haya producido una gastritis atrófica. Producto de esa gastritis atrófica hay una menor actividad de las células D, caen los niveles de somatostatina, se elevan los niveles de gastrina, hay mayor secreción de ácido. Pero esta hipergastrinemia, como hemos conversado, aumenta las células parietales, va a producir más ácido, va a producir más pepsinógeno. El ácido y el pepsinógeno van a producir metaplasia en el duodeno. Esta metaplasia gástrica hace que el Helicobacter ahora se quede en esta zona, comience a producir daño y al final úlcera. Si no hay metaplasia
gástrica en el duodeno, el Helicobacter no va a poder poblar esa zona. Es por ello de que tiene que pasar un tiempo muy prolongado, que el estómago tiene que llegar a esta gastritis atrófica para que siga toda esta secuencia. ¿Siguiente? Hemos dicho que factores hormonales por sí también pueden producir úlcera péptica. Por ejemplo, el Soling-Ellenis, una hipergastrinemia, la neoplasia endocrina múltiple, el tipo 1, o más común, el hiperparatiroidismo. Cuando una úlcera péptica no cicatriza, siempre pensar que el nivel de calcio por el problema de la paratiroides puede estar participando como un agente de etiopatogenia en la úlcera péptica. ¿Ok? Siguiente. Úlceras por estrés. Este estrés, ya sabemos que convencionalmente, y esto es tácito, se refiere a situaciones médicas críticas. ¿Ok? Este estrés no es a que estoy con mucha tensión, que llego tarde a clases, que el tráfico me interrumpe, esas cosas no. Acá el estrés es claro. Estas son las situaciones que consideramos situaciones médicas. Cirugía mayor. Todo paciente con cirugía mayor es un paciente que está en estrés. Un shock hemorrágico. Pacientes que tengan hipotensión por cualquier circunstancia. Por ejemplo, un infartado masivo, se tumba la presión. Puede complicarse fácilmente con un problema de úlcera péptica. Ventilación mecánica prolongada. Esto es en pacientes UCI. Hay pacientes que tienen traumatismos muy severos, están mucho tiempo dependiendo de la máquina, está en un estrés muy prolongado y no sangran por una úlcera péptica. Cualquier tipo de coagulopatías, ¿okay? Por problema de plaquetas, factores de coagulación, ¿no? Problemas de coronarios, problemas de arritmias, etcétera, etcétera. Todas las coagulopatías, los traumas, infecciones, los grandes quemados, ¿no? Los grandes quemados son pacientes que nos van a producir úlceras de todo tipo. Anteriormente, antes de la época de la endoscopía, la semiología era nuestra guía. Habían excelentes médicos semiólogos, ¿no? Uno de ellos, pues Curlin, como demostró de que más o menos pacientes cuando tenían más del 35% de la superficie corporal quemada iban a hacer úlceras bien duodenales o gástricas, ¿no? O pacientes que eran muy graves del sistema nervioso central, muy tequeados. Esos pacientes tequeados, Cushing observó de que estos pacientes guardan mucha correlación con el sangrado digestivo, ¿no? Y otras enfermedades hepáticas muy severas, insuficiencias renales, problemas de EPOC, de fibrosis pulmonar, también pueden condicionar a una situación de estrés muy intenso. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual va a sangrar cualesquiera de estos pacientes en una úlcera péptica? Siguiente. Si hacemos una endoscopía vamos a observar estas úlceras, este tipo de lesiones. ¿Okay? Primero vemos son lesiones múltiples, como aftas, algunas que de repente han sangrado, se va a ver las hematinas adheridas o próximas a las lesiones. Uno llega al cuerpo y en el cuerpo gástrico hay una gran cantidad de estas lesiones. Hay menos en antro y hay menos en fondo. Estos pacientes, noten ustedes, están dentro de las 72 horas de ese estrés intenso. ¿Sí? Dice, el paciente cuando ingresó, doctor, ingresó ayer y hoy día comenzó a sangrar. Ya este es un paciente que nos ha hecho úlcera de estrés, ya nos gana. ¿Sí? Ya el paciente está complicado. ¿Cómo corregimos este problema? Controlando el shock y la cirrosis. ¿Ahí estoy dando algún tipo de inhibidor del ácido? No. Entonces, en las úlceras de estrés, el ácido juega un rol secundario. El rol más importante son los factores que llevan a shock o los factores que nos llevan a acidosis. Entonces, mantener una buena hemodinamia en el paciente, controlar cualquier tipo de acidosis, entonces eso nos garantiza también a prevenir las úlceras por estrés. Pero controlar el ácido no tiene ningún fundamento etiopatológico. Siguiente. En las lesiones agudas de mucosa gástrica, y esto es un poco ya de gastroenterología, pero es importante para concatenar con la parte de la fisiopatología. ¿Ven? Estas lesiones erosivas, ¿no?, van a sangrar en un promedio de un 20%.
O sea que no todos los pacientes tampoco van a llegar a sangrar. ¿Sí? De manera masiva, solo el 5%. Entonces, esto es para poder racionalizar el trabajo. Si tiene una sola unidad de endoscopía o un hospital grande, tiene en UCI están sangrando simultáneamente 4 o 5 pacientes, entonces hay que saber racionalizar. Entonces decir, ¿cuánto me sangran acá? De manera masiva, solo el 5%. Entonces uno ya va identificando para poder racionalizar y para ver también pronóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque el factor pronóstico es importante de cuánto nos sangren los pacientes. Y estas denominaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Nos hemos ido acostumbrando, pero hoy en día ya todos en la literatura médica hemos aceptado este concepto de las úlceras de estrés. ¿Sí? Siguiente. Entonces, el flujo sanguíneo es clave. Si estudiamos nada más flujo sanguíneo gástrico, estudiamos el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, vamos a estudiar los diferentes productos de adenosina, las hormonas, siguiente, las prostaglandinas, los tromboxanos, neuropéptidos y las endotelinas. Solo con esos 8 parámetros evaluamos cuánto se producen unos y cuándo se producen otros en una o en otra enfermedad. Vamos a ver que todos van a alterar el flujo sanguíneo gástrico. Y el flujo sanguíneo gástrico es clave para la génesis de las úlceras por estrés. Siguiente. Si tomamos 3 situaciones, hay una disrupción de la barrera de la mucosa, hay retrodifusión de iones constantes, pero vamos a llevar un factor, una variable, la presión arterial. Esa va a ser nuestra variable. Si mantenemos la presión normal, eso va a garantizar un flujo sanguíneo normal, una buena oxigenación, buena pH y no hay lesión en la mucosa. Ya a pesar que hay ruptura de la barrera mucosa. Este mismo paciente con normotensión, con flujo sanguíneo ya inadecuada por cualquier otra circunstancia, nos lleva a una anexia tisular, pero y acidosis leve, va a haber una lesión ya en mucosa. Pero a ese mismo paciente con la misma cantidad de retrodifusión de iones, este paciente se va a un shock, el flujo sanguíneo gástrico está muy disminuido, esto hay anoxia, acidosis severa y acá la lesión va a ser. Entonces, el factor variable ha sido el problema de hipotensión. Si no hay shock, no hay hipotensión, noten ustedes cómo a pesar de que hay retrodifusión, las lesiones podemos ir controlándolas o no puede haber lesiones. ¿Sí? Por eso la presión arterial es clave. Hace años se enseñaba esto de acá de forma práctica. Llevábamos una ratita, todos alrededor de la ratita, lo anestesiábamos, inmediatamente, ok, ojo, ceja y pestaña, a mirar el estómago de la ratita. Abierta la cavidad abdominal, y a ver, canula la arteria aorta. Se canulaba la arteria aorta y comenzamos a hacer sangrar masivamente a la ratita. A medida de que se iba sangrando la ratita, veían cómo el estómago se ponía más pálido, más pálido, más pálido, más pálido, y de un momento a otro comenzaba a sangrar el estómago. Era una demostración de que como el shock simplemente hipovolémico podía llevar a lesiones de la mucosa gástrica. ¿Okay? Ya hoy en día, por razones A, B, C, que ustedes bien conocen, pues no se puede hacer una serie de experimentos con animalitos. ¿Okay? Pero esos estudios han permitido interpretar una serie de situaciones médicas que remedaban. Ustedes cuando son traumatólogos, están en unidad de cuidados intensivos, van a ser muchos de ustedes emergenciólogos, o van a ser cirujanos, etc. Van a ver cómo el paciente cuando comienza a sangrar, la hipotensión nos trae una gran cantidad de problemas, y dentro de ellos son las úlceras de estrés. ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado, sobre todo los que van a trabajar en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Donde el estrés es intenso en los pacientes. ¿Siguiente? Y acá tiene, si se quiere llamar en esos términos, ¿no?, a la vez de la úlcera pélvica, el Helicobacter pylori.
Este Helicobacter pylori, descubierto por los australianos, ¿no?, fue un boom en la medicina. Cambió todos los conceptos. Pero ojo, no es que ellos hayan sido los genios, sino de que ellos tuvieron así la agudeza de poder entender cómo bacterias podían producir daño. En momias, tanto en Egipto y en otros lugares, en los estómagos de las momias, cuando se hacían estudios del estómago, ya se encontraban bacterias. Y nadie lo entendíamos, nadie lo interpretábamos, uno le daba una explicación, otras otra explicación, etc. Pero estos australianos tuvieron pues la gran agudeza de análisis, de entender esos hechos, por ejemplo, antropológicos, interpretarlos en animales e interpretarlos en la clínica médica. Entonces en los hospitales ellos fueron recolectando la información y, oh sorpresa, trabajaban los dos investigadores por sus lados. Uno era clínico y el otro era microbiólogo. El clínico no sabía lo que el microbiólogo iba encontrando y simultáneamente el microbiólogo no sabía lo que estaba interpretando el otro. Un estudio a doble ciego. Yo no sé lo que tú haces, pero después confrontamos la información. Y al final de todo, llegaron a una conclusión de que los pacientes que tenían esta bacteria, se les daba el tratamiento y al final se le volvía a hacer la biopsia. Al no tener ya la bacteria, también cicatrizaba. Conclusión: con la bacteria hay la bolsa. Sin la bacteria tú no encuentras la bolsa. Entonces dijeron, acá la bacteria tiene que tener algún rol. Pero ¿cuál es su mecanismo? Se pusieron a estudiar toda la microbiología de esta bacteria. Lo primero que descubrieron fue esto, de que era una bacteria espirillada, de que tenía unos flagelos, y cuando estudiaron estas estructuras que vienen a ser las glicoproteínas que están en las membranas de las células que revisten el epitelio gástrico, existía un sincronismo. Había como unas anclas para que la bacteria pueda encajar perfectamente en ese lugar. Esas mismas bacterias lo llevaron en epitelio de colon, en epitelio de intestino delgado, sembraron y la bacteria no producía ningún efecto. Y con esto de microscopía electrónica demostraron, esta bacteria puede anclar solamente en el estómago, en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque las glicoproteínas de los otros lugares no se lo permiten. Concepto de infección. Si la bacteria no tiene cómo anclar, cómo quedarse un mecanismo para producir daño, la bacteria sigue su curso. Entonces se demostró que solo el estómago podía permitir el crecimiento de estas bacterias. ¿Bien? Un hecho fehaciente. Estudiado esto dijeron, bueno, pero esta bacteria, ¿cómo se defiende del ácido? Porque las otras bacterias también se defienden, porque hay una cantidad importante de bacterias en el estómago. Entonces, como ya se conocían de las otras bacterias, estudiaron a esta siguiente. Dijeron, esta bacteria debe tener algún mecanismo muy especial. En parte de sus estudios, ellos vieron dos cosas importantes: una infección aguda y una infección crónica. ¿Okay? Entonces dijeron, la bacteria entonces está en el medio ambiente, lo podemos adquirir cuando somos niños y durante mucho tiempo de la vida, y si no se le cambia su curso natural, pueden producir todas estas lesiones. Pueden producir una infección, una gastritis, una pangastritis, una gastritis atrófica, una metaplasia intestinal. Esta metaplasia puede llevar a displasia y puede llevar a cáncer. Entonces, dos caminos: un problema, gastritis úlcera-duodenal, y otro problema, tumoral. Por eso hoy en día ya el Helicobacter pylori también es reconocido como un factor carcinógeno. Vean, todos estos descubrimientos nada más desde el punto de vista epidemiológico. Siguiente. Fueron investigando y encontraron que los ulcerosos duodenales 96% tenían bacterias y los gástricos 75%.
a explicar también este problema. Siguiente. Y muy a lo Carrión, también ellos tomaron esa actitud. Y esto es importante para contrarrestar a mucha gente que a pobre Carrión le dicen que fue un tipo suicida, de que fue un tipo que tenía hasta alteraciones mentales, de que era un individuo que le gustaba demostrar su egocentrismo. No, no fue nada, fue su instinto científico, de que en ese momento cuando uno no tiene los materiales, uno busca la forma, ¿no? Y noten, Carrión lo hizo antes, por problema de la verruga, y ellos lo hicieron después, entre comillas. Y no fue uno, fueron los dos que se tomaron el Helicobacter ante todos, así. Señores, nos hacemos la endoscopía, él y yo no tenemos la bacteria, pero acá la tenemos cultivada. Y para demostrarles, porque tenía una gran cantidad de gente que no le creía, que se contraponía, se tomaron la bacteria y dijeron, bien señores, el día de mañana lo vamos a hacer la endoscopía y vamos a ver qué pasa. Tomaron la bacteria, el día siguiente ambos le hacen su endoscopía, y una infección aguda, les midieron el ácido, todo, y encontraron una hipocloridria. Oh, pero ¿cómo decían de que le va a producir ácido sin la úlcera? ¿Cómo va a ir con una hipocloridria y todo? Se rasgaron la cabeza, pues dijeron, bueno, tenemos la bacteria, sabemos que es sensible a muchos antibióticos, tomaremos nuestro antibiótico y nos curaremos. Tomamos antibiótico y no pasó nada más en ello. Si Carrión en ese tiempo hubiese tenido como parte del arsenal terapéutico los antibióticos muy sencillos para la enfermedad de Carrión tomaba su pastita y también igual hubiera sobresalido, ¿no? Pero lamentablemente pues no existían en ese tiempo todavía esos antibióticos, no se descubrían su mecanismo de acción y tratamiento. En cambio para esto sí ya se sabía el tratamiento. Entonces dijeron, pero hay mucha otra gente que tiene la bacteria ya a tiempo, y esos pacientes hemos encontrado que tienen somatostatina baja, tienen una gran cantidad de gastrina y tienen una hipercloridria. Demostrado entonces, en una situación aguda, el Helicobacter produce hipocloridria, pero cuando ya es crónica, lleva a una hipercloridria. ¿Cómo explicamos? Siguiente. Esta bacteria primero produce, además de los factores ambientales, una gastritis aguda. Esta gastritis aguda se va a una gastritis crónica, se va a una gastritis atrófica y luego va a producir una úlcera gástrica. No hay objeción. Un agente agresivo disrumpe todo el sistema de defensa y lleva a una úlcera gástrica. ¿Ok? Bien. No hay el ácido todavía hasta acá. Siguiente. Pero para la úlcera duodenal ya se sabe de que cuando la infección es crónica, aumenta la gastrina, baja la somatostatina, disminuye la producción de bicarbonato por acción del Helicobacter. Ese Helicobacter pylori produce mayor secreción ácido péptica, produce metaplasia gástrica en el duodeno, esa metaplasia gástrica produce duodenitis y esta duodenitis lleva a una úlcera duodenal por el Helicobacter. Esto demuestra lo que encontraron al inicio. El epitelio duodenal normal no tiene receptores para el Helicobacter pylori, pero el duodeno metaplasiado gástrico, eso sí permite de que el Helicobacter pueda poblar esa zona y producir daño en el duodeno tan igual como en el estómago. Siguiente. Y estudiaron al Helicobacter pylori en toda su microbiología. Encontraron que producía mayor hipergastrinemia, ya lo sabían, que alteran el lipopolisacáridos, producían factor activador de plaquetas, una serie quimiotáctico, mucinasa, lipasa, fosfolipasa, ureasa, amonio y una vaporización de las células. Por tanto, tienen múltiples formas de producir daño del epitelio. Producen una respuesta inflamatoria, producen un aumento de secreción de ácido y todo esto produce una rotura de la mucosa y lleva a un daño epitelial. Por tanto, la bacteria tiene muchas formas de llevar al daño epitelial. Siguiente.
Llega por primera vez una bacteria, un Helicobacter pylori, al epitelio, se queda adherido en esta zona, comienza a producir una respuesta inflamatoria y la bacteria cuando llega a este lugar lo primero que produce es la ureasa. Tiene ureasa. ¿Para qué? Para que el ácido sea neutralizado por la bacteria. La bacteria entonces se hace como una suerte de un globo que lo aísla. Este medio que ha formado la bacteria le permite de que si llegan más bacterias o la misma bacteria comienza a reproducirse más, va produciendo daño de la mucosa. Más daño, más daño. Y la pepsina que se añade como daño, esto aumenta la inflamación, se profundiza la lesión y se produce la úlcera. Bien, siguiente. Siguiente, por favor. Esta sería la ilustración de lo que ocurre cuando la bacteria llega al estómago, produce una respuesta inflamatoria muy intensa. Todas las células que participan en este proceso inflamatorio van a producir una serie de sustancias que van a interactuar con el epitelio y simultáneamente van a regular la respuesta vascular. Por tanto, la bacteria produce una gran reacción de células inflamatorias, una gran cantidad de sustancias productos de esta inflamación y también una respuesta vascular. Y los elementos que se encuentran en la sangre, muchos de ellos por producto de estas sustancias, van a llevar a una alteración en la irrigación y en la llegada de estas células de la inflamación a este espacio donde la inflamación se hace sumamente intensa. Siguiente. Por tanto, en la fisiopatología, la ureasa, las proteínas de shock que va produciendo, proteínas de inhibición, sus flagelos, sus adhesinas, mucinas, superóxido, catalasa, las toxinas vaporizantes, hoy en día las conocemos y están descritas perfectamente. ¿Okay? Entonces, simultáneamente la bacteria ataca con muchos misiles a todo nuestro sistema de defensa. ¿Okay? Y lo tienen descrito. Repetirlo sería ocioso. Siguiente. Siguiente. Y lo que les decía, hoy en día se están estudiando los fosfolípidos, ¿no? En la calidad de los fosfolípidos. Acá tenemos estudios de fosfolípidos en Helicobacter pylori negativos y acá en Helicobacter pylori positivos. Y los dos tipos de la fosfatidil. Entonces, todos los fosfolípidos, de manera general, quienes no tienen el Helicobacter pylori, sus fosfolípidos con sus dos variantes de la fosfatidil, entonces